Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre somatometría, peso y talla y la medición del índice de masa corporal. Abarca desde cómo obtener las mediciones y obtener el índice de masa corporal, que es importante para considerarse en un índice adecuado o de sobrepeso o desnutrición. Se conoce como somatometría al conjunto de técnicas para obtener medidas precisas de las dimensiones corporales de una persona. En esta se incluye el índice de masa corporal, la estatura y el peso. Aquí también se toma en cuenta el peso actual hace un año y el que es el peso ideal, su superficie corporal total, la brazada, circunferencia, índice de muscularidad. El análisis general de la somatometría de una persona implica medir la longitud de su cuerpo y cuantificar su masa. Estos resultados van a ser útiles para que el profesional médico pueda valorar el estado nutricional de la persona, además de que va a ayudar a que se realice un diagnóstico en base a estos. Y también se puede valorar el crecimiento del individuo y también en base a los aspectos que resulten de estas mediciones, darle algún seguimiento al paciente depende a lo que necesite. Para poder desarrollar la técnica de la somatometría con total certeza, es necesario que el profesional de salud tenga en cuenta una serie de consideraciones importantes, como son los parámetros que son considerados normales dependiendo del sexo y la edad de la persona. Dentro de la somatometría también se incluye la medición de la longitud de los miembros de la persona, así como sus diferentes partes y sectores del cuerpo. Entre estos se encuentra el perímetro braquial, que es la medida de la circunferencia del brazo tomada en el punto medio existente entre el acromion y el olecrano, y es expresada en centímetros. Otro es la brazada, que es la distancia entre la punta de los dedos de la mano derecha y las puntas de los dedos de la mano izquierda cuando los brazos se encuentran extendidos totalmente lateralmente a la altura de los hombros. El perímetro de la cintura es la medición de la circunferencia de la cintura tomadas en el punto medio entre la última costilla y la parte superior de la cresta ilíaca, y también se expresa en centímetros. Prácticamente todas las mediciones van a ser expresadas en centímetros, excepto pues el peso, que es en kilogramos. El perímetro de la cadera es la medición de la circunferencia de la cadera en su punto más ancho. Entre mujeres y hombres hay diferentes rangos o índices para considerarlos normales en la medición. En el caso de las mujeres, lo normal es que mida entre 71 a 84 centímetros, y en el caso de los hombres es de que mida de 78 a 94 centímetros. La talla derivada de la altura de la rodilla se va a medir tomando en cuenta, se mide la distancia entre el talón y la parte más alta de la rodilla con la pierna flexionada, y se tiene que formar un ángulo de 90 grados entre el muslo y la pantorrilla. El perímetro cefálico es un indicador del desarrollo neurológico a partir de la evaluación indirecta de la masa cerebral. Este es más común que se aplique en los recién nacidos, cuando van a chequeo, que les estén midiendo constantemente el perímetro cefálico. En el caso del perímetro del bíceps, este proporciona información sobre el contenido de masa muscular y masa grasa. Esto quiere decir el crecimiento y desarrollo físico y del aumento de las reservas corporales. En este caso se esperan aumentos promedios semanales de un aproximado de 0.5 centímetros. Para su medición se toma como referencia el punto medio entre el acromion y el olecrano.
El perímetro torácico se utiliza para monitorear la acreción del tejido adiposo en los lactantes y según la OMS recomienda utilizar este indicador para clasificar el riesgo de morbimortalidad, ya que los neonatos con un perímetro de tórax menor a 29 centímetros son clasificados como de alto riesgo. Y para su medición es justo donde se ubican los botones mamarios del recién nacido y en plano perpendicular al tronco del cuerpo. En el caso del perímetro abdominal proporciona información sobre el estado nutricional en los lactantes. Para su medición se toma como referencia la altura del ombligo. Bueno, estos aspectos son los más comunes para medir o checar a los lactantes recién nacidos. Bueno, en esta diapositiva se marca lo que es considerado normal, de alto riesgo y de riesgo grave según la medida del perímetro abdominal en hombres y en mujeres. Y como se puede ver, en las mujeres lo normal es que mida 80 y se considera que es riesgo grave cuando ya excede más de 88 centímetros. Y en el caso de los hombres se considera normal cuando mide de 90 o menos y en caso de riesgo grave cuando excede de 102 centímetros ya es considerado como un problema de obesidad muy grave. Por esto es muy importante que al momento de que las personas se vayan a realizar sus chequeos se les considere importante tomar en cuenta medir el perímetro abdominal porque es un indicador para la obesidad. O en caso de que no pueda ir siempre a chequeo, pues tener siempre a la mano una cinta para medir y estarse midiendo constantemente para mantener un control de su peso, de su medida del perímetro abdominal. Bueno, ahora vamos a hablar de peso y talla, que estos son importantes para obtener el índice de masa corporal, pero también se deben de sacar primero por separado. El peso es considerado la medición de la masa corporal expresada en kilogramos y la estatura o talla es la altura que mide un individuo que se encuentra en posición vertical desde el punto más alto de la cabeza hasta los talones que se encuentran en posición de firmes y esto se mide en centímetros. Y es muy importante conocer estos dos aspectos porque en base a esto se desarrollan muchas de las enfermedades que son muy comunes en el país. Por eso es necesario tener un control de nuestro peso y de nuestra talla y de ir a chequeo continuo para saber cómo estamos respecto a eso y en nuestro índice de masa corporal. El material que se va a utilizar para la medición de peso y talla es principalmente el estadímetro y la báscula. La báscula puede ser portátil, electrónica o de plataforma. Para el uso de estos dos instrumentos o materiales es muy recomendable que la persona se quite los zapatos y esté en una posición recta, sin moverse. Y es de las primeras cosas que se realizan al momento de que un paciente vaya con el doctor, pues es casi de lo primero realizar la medición de peso y talla. En el caso de las básculas, dependiendo de qué tipo sea, si es portátil, electrónica o de plataforma, se debe tomar en cuenta cada rasgo que tenga para hacer la medición. Por ejemplo, en la digital, muchas veces es más fácil porque muchas veces ya cuando termina de pesar se aparece el número y ya, o sea, no tiene que moverse ni nada. Pero hay en otras donde el paciente tiene que evitar moverse para que la báscula no se desoriente o no se modifique o no ocurran cambios en ella. En el caso del estadímetro, pues es un poco más fácil de utilizar que la báscula porque aquí nada más el paciente se tiene que poner debajo del estadímetro y pues el médico ya nada más
lo mide. Ahora hablaremos sobre la técnica de medición de talla o altura, que como ya sabemos, la altura es lo que mide en centímetros el paciente en posición vertical y estando en posición de firmes. Bueno, primero el individuo debe de estar en posición vertical o posición de firmes, se va a medir en centímetros, como ya lo había mencionado. Los pies deben de quedar centrados en medio de la base del estadímetro, como se muestra en la imagen, en el ejemplo de la imagen. Se debe de informar primero al paciente de las actividades que se le va a realizar para que esté enterado y sea más fácil y pueda aportar más para su medición, o sea, para que no, o sea, explicarle que debe de estar quieto en su posición y todo eso. Y también al familiar o a la persona que lo acompañe es importante que también sepa que se le va a estar realizando. Se le debe indicar a la persona que se quite el calzado, las gorras o adornos que traiga que pueda alterar aunque sea un poco su peso, y si es necesario nosotros mismos le podemos ayudar. En siguiente se coloca a la persona debajo del estadímetro de espalda y debe de tener la mirada hacia el frente. Debemos verificar que los pies estén en la posición correcta que se lo indicamos y asegurar la posición de la cabeza, espalda y que los brazos caigan naturalmente a lo largo del cuerpo. Esto quiere decir que acomodemos la cabeza en posición recta y trazamos una línea imaginaria que va del orificio del oído a la base de la órbita del ojo. Esta línea debe de estar paralela a la base del estadímetro. Al hacer la lectura debemos asegurarnos que nuestros ojos o los ojos de la persona que vaya a medir deben de estar a la misma altura, y tomar en cuenta que si la marca del estadímetro se encuentra entre 1 centímetro y otro, pues tenemos que anotar el valor que esté más próximo. Y por último, pues bajar el estadímetro y tomar cuidadosamente la lectura en centímetros de lo que midió el paciente. Y pues si notaron que se movió el paciente o que no se pudo realizar la medición, lo pueden volver a repetir. Para medir el peso, que es la medida de masa corporal expresada en kilogramos, se utiliza una báscula que puede ser portátil, electrónica o de plataforma, cualquiera que se tenga a la mano. Lo primero que tenemos que hacer es calibrar la báscula antes de empezar el procedimiento de medición del peso. Y la medición se debe realizar con la menor ropa posible y sin zapatos, o sea, ropa, chamarras muy gruesas o cosas que creamos que puedan alterar el peso del paciente. Si es temporadas de frío y trae mucha chamarra, mucha ropa o zapatos muy gruesos que puedan afectar o alterar su resultado. Se pide al paciente que suba la báscula colocando los pies paralelos en el centro de frente hacia nosotros. El paciente debe de estar recto y con la vista hacia enfrente y no se debe de mover, y los brazos deben de caer naturalmente a los lados. Bueno, como ya había mencionado, existen diferentes tipos de báscula. Principalmente está la báscula de piso, la báscula de plataforma y la báscula electrónica. Si se emplea la báscula de piso, se debe tomar la lectura cuando el indicador de la báscula se encuentre completamente fijo. Si se va a usar una báscula de plataforma, se debe de tomar la lectura cuando la aguja central se encuentre en medio de los dos márgenes y que no se mueva.
Y en caso de que se emplee o se utilice una báscula electrónica, se debe de tomar la lectura cuando se encuentre el número parpadeando. Esto es más fácil en una báscula electrónica porque te da directamente ya el número y es menos probable que se mueva al momento de que tú te quieras verificarlo, o que, por ejemplo, si el paciente se mueve después de que ya se tomó, de que la báscula ya tomó su peso. Por eso es importante que el paciente siempre se mantenga en una posición recta para que no se llegue a mover o algo y modifique algunos gramos o, más su peso en las otras básculas. Bueno, en esta imagen están los distintos tipos de básculas que ya había comentado, y pues como se puede ver en la electrónica o digital, pues nada más te va a aparecer el número, así que sería más fácil de utilizar. Ahora vamos a hablar sobre el índice de masa corporal, que este es muy importante para clasificar nuestro peso y talla según tengamos desnutrición, sobrepeso o estemos normal. El índice de masa corporal es la relación que existe entre el peso y la talla y sirve para identificar si el paciente tiene bajo peso, peso normal, sobrepeso o si tiene obesidad. Este índice se obtiene al dividir el peso en kilogramos entre la estatura en metros elevados al cuadrado. Como se puede observar en la imagen, esa es la fórmula para obtener el índice de masa corporal. Y según a los resultados obtenidos de esa división, es como se considera si la persona tiene peso bajo, normal, sobrepeso o si tiene obesidad. Bueno, en esta imagen se encuentran los índices y según a qué categoría pertenecen. Por ejemplo, si se encuentra un índice de menos 18.5 es considerado como infrapeso, bajo peso, desnutrición. Si se encuentra entre un índice de 18.5 a 24.9 es considerado como que tiene un peso o índice de masa corporal normal. Se considera sobrepeso cuando su índice está entre 25 a 29.9 y obesidad de tipo 1 cuando el índice está entre 30 a 34.9, obesidad de tipo 2 cuando está de 35 a 39.9 y obesidad extrema o de tipo 3 cuando se supera o se encuentra en un índice de 40 o mayor de 40. Y pues aquí se muestra un ejemplo de una persona que mide 1.75 metros y pesa 84 kilogramos. Se eleva la altura al cuadrado y se divide el peso entre la altura que está elevada al cuadrado y el resultado es de 27.75. Entonces se considera que la persona tiene sobrepeso. Es importante conocer todos estos aspectos relacionados a la salud del paciente, ya que muchos de estos están relacionados con enfermedades. Se sabe que el sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de cardiopatía, de numerosos tipos de cáncer, de diabetes tipo 2, ictus, artritis, apnea del sueño y depresión. La obesidad puede aumentar el riesgo de muerte en una elevada cantidad. Más del 85% de las personas que tienen diabetes de tipo 2 y el 20% de las que son hipertensos presentan sobrepeso o obesidad, y la obesidad está aumentando en todo el mundo
debido a los hábitos alimenticios que se tienen y también al mal control de su peso y talla. Y bueno, entre los 4 pasos para fomentar un peso y una nutrición óptima mencionada en el libro está calcular el índice de masa corporal y medir el perímetro de la cintura, identificar el riesgo de sobrepeso y de obesidad y establecer factores de riesgo adicionales. También evaluar la alimentación, evaluar la motivación del paciente para el cambio y ofrecer consejos sobre nutrición y ejercicio. Para el primer paso, pues el índice de masa corporal se clasifica según la tabla mencionada anteriormente. Si el índice es mayor de 25, se evaluarán los factores de riesgo adicionales del paciente que el paciente tenga respecto a algunas enfermedades relacionadas con su obesidad. Los pacientes que tengan el índice de masa corporal mayor de 25 y 2 o más de los factores como cardiopatía o otros factores de riesgo se verán obligados a perder peso y sobre todo si el perímetro de la cintura está aumentado. Para la evaluación de la alimentación o de la dieta se deberá realizar una anamnesis de los hábitos nutritivos y valorar las costumbres alimentarias que tenga el paciente y seleccionar alguna herramienta que sea mejor para él y para su alimentación. Para el paso 3, pues es importante valorar que el paciente realmente quiera mejorar su peso y esté dispuesto a hacer ejercicio y a mejorar su dieta para que se evite tener enfermedades peores o causar la muerte debido al sobrepeso. Y para el paso 4 del asesoramiento es importante mantenerse bien informados sobre alimentación y nutrición cuando se aconseja a los pacientes con sobrepeso, en especial teniendo en cuenta las diversas contradictorias opciones que pueda tener el paciente de que según su estilo de vida. Cuando un paciente muestra cambios en su peso, probablemente se debe a un problema hereditario o alguna enfermedad. Y por eso es muy importante que se hagan algunas preguntas al momento de que el paciente vaya a consulta, como por ejemplo, ¿con qué frecuencia vigila su peso? ¿Cuánto pesaba hace un año, hace un mes, hace 6 meses? ¿Por qué cree que ha cambiado su peso? ¿Y cuánto le gustaría pesar? Y si el aumento o la pérdida de peso se debe a algún problema que el paciente esté consciente, se tiene que dar seguimiento a esa enfermedad. En el caso del aumento de peso, esto se refiere a cuando se produce un aporte de calorías en exceso y se manifiesta con un incremento de la grasa corporal. Y aquí es importante preguntar cuándo empezó el aumento de peso y si ya tenía sobrepeso cuando era niño o si sus padres padecían de sobrepeso. Es importante preguntar sobre el peso en las distintas etapas de la vida, como son al nacer, en la guardería, en el colegio, en el instituto, durante el embarazo, la menopausia. Y también se le debe preguntar si sabe si su sobrepeso se debe a alguna enfermedad o alguna intervención quirúrgica. Y en base a esto, poder asignarle o
darle ejemplos de actividades físicas que pueda realizar el paciente para tratar de perder peso y mantener un peso ideal, y evaluar pues los patrones alimentarios que debería de seguir el paciente. En los pacientes que tengan sobrepeso o que tengan obesidad, va a ser muy necesario que se planifique una evaluación completa para evitar el riesgo de mortalidad en estos pacientes, ya que son muy susceptibles a tener enfermedades cardíacas. Otro cambio de peso también importante es cuando se pierde el peso o hay una disminución de este peso, que esto quiere decir que significa cualquier pérdida del 5% más del peso corporal habitual en un periodo aproximado de 6 meses. Y esto se puede deber a muchas causas y en su mayoría deberse a enfermedades, pero también se pueden deber a dificultades económicas o a algunos otros problemas asociados. Las principales causas que se asocian a un aporte menor de comida son debido a enfermedades o trastornos como la anorexia, depresión, disfagia, vómitos, dolor abdominal y también relacionadas a las dificultades económicas, ya que al no tener los recursos económicos necesarios, muchas personas no tienen una alimentación como la que deberían y consumen una menor cantidad de alimentos. Aquí tenemos que hacer preguntas también relacionadas sobre algunos abusos tanto del alcohol como de cocaína, ya que estos están relacionados a una pérdida de peso. Por ejemplo, el hecho de fumar frecuentemente se asocia a una disminución del apetito, entonces las personas disminuyen sus comidas. Algunas de las preguntas que son importantes mencionar durante una entrevista es quién cocina y quién hace la compra para el paciente, dónde come, con quién come, tiene algún problema para obtener, preparar o masticar la comida, ya que algunos de estos factores que dificultan también la manera en la que comen es en las personas que ya son o están en la edad adulta, vejez, y tienen problemas para masticar. Y también es importante preguntar si evita o limita algunos alimentos por razones médicas, religiosas o de algún otro tipo, como alérgicas o cualquier otra cosa. Algunos de los factores que aumentan el riesgo de que los pacientes o personas tengan desnutrición son la pobreza, la vejez, el aislamiento social, la discapacidad física, alteraciones emocionales o mentales, la falta de dientes que está relacionada con la vejez, o que tengan prótesis dentales, o que el paciente tenga alguna adicción. También existen fármacos que se van a asociar a la pérdida de peso. Ejemplo de estos son los anticonvulsivos, los antidepresivos y los medicamentos tiroideos. Por esto es importante que durante la entrevista médico-paciente estemos muy atentos hacia los signos de una malnutrición, ya que puede presentarse con síntomas muy leves o síntomas que sean muy notorios o que sean inespecíficos, como por ejemplo debilidad, intolerancia al frío o fatiga. Y por esto es importante preguntar y tratar que el paciente conteste sinceramente sobre sus hábitos alimenticios y sobre su consumo diario de alimentos, ya que al no tener un control sobre su bajo o aumento de peso, puede llegar a tener problemas más graves de salud que se van a complicar.